Bueno, quizás lo mejor ha sido el llegar a darte cuenta con los años que se reconoce la labor de nuestra institución, que de haber nacido desde cero, pues una institución que es una pieza de cierre fundamental en un sistema democrático, ha sido bien aceptada en la Comunidad Autónoma de Aragón y se reconoce nuestra aportación. Lo peor, pues que nacimos en época pobre, en una época en la que no había recursos, y durante todos estos años nos hemos movido con mucha escasez y no hemos podido llegar a todo lo que hubiéramos querido llegar y que vemos que es necesario llegar. Muchas plazas de ayuntamientos pequeños, ya no digo pequeñitos, sino de 5.000, de hasta 8.000 habitantes, no están cubiertas inexplicablemente. Entonces te encuentras irregularidades en la presentación de las cuentas y en la claridad. Y la presentación de las cuentas no es que sea una manía, es que el ciudadano tiene derecho a saber y a que se le diga en qué se ha gastado su dinero. Pero claro, para eso necesitaríamos también personas, auditores, técnicos en número suficiente. Y con los que tenemos ahora llegamos justito para cubrir lo que nos mandan las Cortes. Nos gustaría tener también una esfera de autonomía y de iniciativa para poder programar nuestras fiscalizaciones. Ahora nuestro tiempo se ha cumplido. Yo creo que lo que pediría un buen funcionamiento de todo es que se cumplieran los tiempos en todo. Es una de las cosas que nosotros pedimos. Bueno, algunos sí que sé que lo han dicho, algunos sí que lo han podido decir, o por lo menos me parece que quizás lo podían tener entre sospecha en los primeros años, pero creo que con los 6 años que llevamos funcionando hemos demostrado nuestra independencia, nuestra imparcialidad y nuestra neutralidad en materia política. No es fácil, pero cuando empiezas una auditoría, una fiscalización, y vas viendo cosas, lo que sabes que para lo que estás es justo para detectar si hay irregularidades o si hay incumplimientos y decirlo. Una fiscalización como la nuestra, si no sirve para mejorar la gestión, es inútil. O sea, no estamos en el simplemente meter el dedo en la llaga para fastidiar al contrario. Nada de eso, todo lo contrario. Lo que decimos, lo decimos para intentar ayudar al gestor de buena voluntad a que haga las cosas mejor. Bueno, pues es que entiendo que para eso me han puesto, no me han puesto para hacer amigos. O sea, mi satisfacción en estos 6 años no es haber hecho muchos amigos, sino haber dicho las cosas como son y haber contribuido, espero, a que se mejoren las cosas en Aragón.